Buenas tardes. ¿Se me oye? Claro y alto. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, Ahora se te ve. saludos a todos. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sede de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Fundación Premio Rey Jaime I y Fundación José Pastor Fuentes, lugar de encuentro. Hoy nos reúne, dentro del marco Nuevas Profesiones, la sesión dedicada a los horneros en el siglo XXI, horneros y panaderos, profesión que data de las primeras ordenanzas de la ciudad de Valencia, reconocidas como tal desde 1462, como bien indica lo que tenéis ahí al lado de vosotros. Desde entonces, un proceso de adaptación a los momentos actuales y en cada momento a los que se precisaban ha permitido a la sociedad disponer del pan nuestro de cada día y además que no nos falte, como se demostró desde en épocas de riada, de crisis, de pandemias, etcétera, 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 en esta ciudad de Valencia. El ciclo de nuevas profesiones se crea en la Fundación como elemento de actualización de un sector y reflexión ante su futuro. En esta ocasión, al conocimiento, a la participación y a la vocación de permanencia de una institución, el Gremi de Mestres Forners, a la que ha pertenecido mi familia desde 1929. Nací en el horno y pastelería Guillem, en la calle de Colón de la ciudad de Valencia, y después me trasladé al barrio San Marcelino con mi familia, hasta el fallecimiento de mi madre. Creo que ello ha imprimido carácter en muchas de las decisiones que tomo en esta vida. Es para mí un honor presentar, junto con mis compañeros de la Fundación, la nueva dimensión de ser hornero en el siglo XXI. Agradezco a todos ustedes su participación y colaboración, no sin antes saludar a todos los ponentes y excusar la presencia del patrón encargado del programa Nuevas Profesiones, don Nico Van del Brick. Tras 42 años de vida administrativa, creo que debo recordar ante ustedes la magnífica conjunción existente entre la artesanía agroalimentaria, el gremio y las instituciones como el IATA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o AINIA. Y de forma muy especial quiero recalcar la participación de mi compañero Miguel Clemades, aún activo como siempre. Doy paso a la secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, doña Laura de Juan, que presentará a la mesa al presidente maestro mayor del gremio y al resto de la misma, y después dará paso a que don Javier Quesada, gracias Javier, presidente y director ejecutivo de la Fundación, inaugure la jornada. Muchas gracias a todos ustedes y espero que sea verdaderamente interesante como la trayectoria profesional de cada uno de ustedes demuestra. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados por invitar al Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia a participar en esta ponencia sobre el hornero en el siglo XXI, dentro del segundo ciclo de conferencias sobre nuevas profesiones. Quiero resaltar la idoneidad de esta jornada, pues con ella contribuye a poner en valor el oficio de panadero en la sociedad del siglo XXI. Si me permitís, me gustaría daros unas breves pinceladas sobre el papel de nuestro gremio. El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, antiguo gremio de maestros horneros, cuyas primeras ordenanzas gremiales datan del año 1462, es uno de los pocos que ha sobrevivido, adaptándose en cada momento a su entorno histórico, económico y social. Y sobre todo, gracias a la firme voluntad de nuestros agremiados, para quienes la institución forma parte inseparable de su patrimonio cultural y constituye un legado histórico de valor incalculable. El gremio, como asociación empresarial sectorial de la Comunidad Valenciana, cuenta en la actualidad con casi 300 afiliados, panaderos y pasteleros plenamente integrados en la cultura de la entidad y que representan la gran mayoría del sector.
En la actualidad, su vocación de permanencia y servicio, su capacidad de adaptación y una estructura adecuada de medios humanos y materiales lo han convertido en una organización al servicio de sus agremiados, a los que presta todo tipo de asesoramiento y gestión. Pero estos servicios, absolutamente necesarios para una adecuación de la gestión de nuestras empresas, no hacen sino complementar su verdadera razón de ser, la divulgación y promoción de la cultura del pan y la defensa de los intereses generales del sector y su legítima representación ante la Administración y demás agentes económicos y sociales. Conjugando siempre la tradición con la innovación y la especialización de este sector, tratando de adaptarse a los cambios, a veces vertiginosos, que se producen en el entorno económico-social. Nuestra organización ejerce de elemento dinamizador, realizando acciones tanto de formación como de promoción y difusión, que ayudan a poner en valor la panadería artesana de calidad, a preservar la tradición en el oficio y a difundir el buen hacer de las empresas de panadería y pastelería valencianas. Consiguiendo con las mismas, además, reforzar la consolidación y la competitividad de nuestras empresas que conforman el tejido productivo artesano de la Comunidad Valenciana, fortaleciendo en definitiva la imagen de la panadería y pastelería artesana en su conjunto y promoviendo nuevas formas de trabajo innovadoras, sostenibles y saludables. Fomentamos iniciativas de investigación, desarrollo, innovación de nuevos productos y soluciones en línea con los nuevos hábitos gastronómicos de una sociedad que cada vez más apuesta por la alimentación de proximidad, sostenible, sana y equilibrada, esencial en nuestra cultura gastronómica y que hace que la profesión de hornero se proyecte con más fuerza en el siglo XXI. Contamos con una cultura gastronómica de gran valor, como la de nuestros hornos y pastelerías tradicionales valencianos, con recetas auténticas de nuestra cultura milenaria, productos de panadería y pastelería diversos de alta calidad, un sector consolidado y en los últimos años un número importante de panaderos y pasteleros líderes de un movimiento que aportan creatividad y excelencia. La panadería y pastelería, pues, hoy es un segmento de oportunidad para el posicionamiento turístico, un producto que contribuye a la sostenibilidad y al desarrollo territorial y que aporta importantes beneficios intersectoriales. Es sin duda la de hornero una nueva profesión de futuro. Muchas gracias. A continuación cedo la palabra a Javier Quesada. Buenas tardes, bienvenidos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los ponentes que esta tarde van a compartir con nosotros una visión sobre el futuro de horneros y panaderos y pasteleros, me imagino. La semana pasada tuvimos un curso sobre ciencia de datos y no hace mucho tuvimos otro sobre diseño de ordenadores. En 1465 no creo que hubiera todavía atisbo de ninguna de estas dos profesiones y sin embargo son profesiones de empuje. Entonces estamos en un momento, ahora se dice, de innovación disruptiva, en el que tienen que convivir profesiones tradicionales, pero claro, adaptarse a sus tiempos, como se ha dicho. Esta fundación, las tres fundaciones, van buscando siempre temas que interesen a toda la sociedad y que interesen a futuro, que a lo mejor no parecen temas demasiado urgentes, pero pueden ser muy importantes. Y siempre queremos ver la sociedad o que la sociedad vea los próximos 20 años. Recuerdo cuando se hizo aquí las reuniones del genoma, que nadie sabía qué era aquello, y parecíamos pues, marcianos hablando del código genético y eso, y hoy día cuando vamos a cualquier hospital pues sabemos que estamos en manos de la genética y del avance farmacológico y de salud. Yo me imagino que con lo disparados que están los costes energéticos, las materias primas y la mano de obra y los impuestos y la seguridad social de los autónomos, etcétera, además de todo lo que van a hablar aquí, hay un problema grave a corto plazo. Así que me dispongo a escuchar, a disfrutar esta tarde. Declaramos inaugurada la jornada y nos vamos a hacer ahora una fotografía para que quede
en nuestros archivos siempre este acto y a continuación daremos paso a la mesa. Todos los ponentes nos ponemos delante del pan o detrás del pan. ¿Cómo quieres? ¿Sentado o de pie? Como quieras. Lo que os guste. Vale, perfecto. Vale. Pues me pongo aquí delante. Bueno, pues a continuación cedo la palabra a don Juan José Rousey, presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia. ¿Se puede poner? ¿Se puede poner? Lo del vídeo se puede poner. Vale. Bueno, buenas tardes. Soy Juanjo Rousey. Bueno, lo haremos en castellano por si hay alguna persona que no entienda bien el valenciano. Bueno, soy Juanjo Rousey, presidente del Gremi de Forners y Pastisses de Valencia. Forner propietari de la Taona del Abuelo, d'ací de València, i per damunt de tot soc del Cabanyal, o sigui que tenim un problema. Val? Volia veure si podíem ficar un vídeo, però no sé si se podrà ficar, però dona igual. Si se fica, fabulós. ¿Vale? Sí, lo ha comentat antes, però si se podia ficar el vídeo. És que és el resum, la Taona del Abuelo, jo soc forner de quinta generació. Es verdad. Soy hornero de quinta generación. Mis bisabuelos ya eran hijos y nietos de panaderos. Y bueno, yo vengo del siglo XVIII, entre comillas. Mi empresa viene del siglo XVIII. Más bien del siglo XIX, pero bueno, va arrastrando. ¿Qué ese dato para mí es importante por una sencilla razón? Porque es cómo era el sector realmente, del sector en el que venimos. El sector ha evolucionado muy poco en aquellos años y en los últimos 15 años ha dado un salto exponencial espectacular. ¿Por qué? Venimos de hacer barras de cuarto, venimos de una legislación sobre el pan muy cerrada, en el aspecto de que hasta 1986 no hubo una liberalización del pan, en aquel momento se liberalizó. Y entonces, ¿qué pasó? Que nos dejaron libres a hacer lo que quisiéramos. El gremio gestionaba lo que eran los descansos, las vacaciones y los precios venían directos desde el gobierno civil. De repente, al día siguiente, somos libres para abrir cuando nos dé la gana, para poner el peso que nos dé la gana y cobrar el pan cuando nos dé la gana. Ahí empezamos una guerra fratricida entre nosotros, porque empezaron a haber una guerra de precios espectacular, a no cerrar, a abrir a destiempo. O sea, aquello es la realidad de la que nos movemos. La gente como yo y la mayoría de los panaderos que aquí hay ahora mismo, todos somos hijos, nietos, bisnietos de panaderos. Entonces lo llevamos un poco en la sangre. Es un veneno que lo llevamos en la sangre. Y hemos ido pasando ese transcurrir por el camino tan doloroso que ha sido la guerra esta ante nosotros y luego los nuevos productores que aparecieron, que eran grandes fábricas de precocido, y aquello nos desestabilizó bastante. Aproximadamente hace 15 años, porque siempre estamos hablando mucho del tema de la masa madre y todo esto, pero bueno, es otro tema, solamente os daré 2 pinceladas del tema de la masa madre. Pero hace 15 años, en la junta directiva anterior,
Había gente, directivos, gente joven, como Quique, como Sancho, como Javi, y nos dimos cuenta que todos estábamos haciendo cosas distintas y que nos habíamos salido del formato barra de cuarto. Y estábamos utilizando nuevos trigos, que no son nuevos, pero nuevos formatos de pan, nuevas harinas. Y ahí surgió un germen espectacular, brutal, que nos enamoró, nos hemos querido más que nunca, nos seguimos queriendo. ¿Y qué hicimos? Creamos un grupo que se llama, en la actualidad se llama Valencia Pa de Qualitat. Valencia Pa de Qualitat ha sido el exponente más grande que ha tenido la panadería artesana en toda España. Lo que pasa es que los valencianos a veces miramos más hacia otro lado y no nos miramos a nosotros. El grupo Valencia Pa de Qualitat ha sido el primer grupo de panaderos que eran puntas de lanza cuando nadie sabía casi nada del tema este, y nos juntamos y empezamos a hacer divulgaciones, demostraciones. Hemos hecho demostraciones en Francia, o sea, un panadero valenciano haciendo una demostración en Francia, panaderos haciendo pan quemado en Notre Dame. Hemos dado charlas y cursos en Madrid, en País Vasco, o sea, ¿a qué me refiero? Que no sabíamos, la gente realmente no lo sabe. Intentamos que se supiera, pero no sabíamos qué potencial teníamos. A razón de ese movimiento han aparecido otros movimientos en España. ¿Qué peculiar era este movimiento comprado con nosotros? Que era un movimiento creado desde el gremio. ¿Para qué? Para divulgar en dos direcciones. Una, hacia el consumidor, que nos parecía muy importante la tarea de volver a crear la cultura del pan, que no existía, que se estaba perdiendo o se había perdido. Vamos a ponerlo al final. Sería maravilloso, es que es muy gracioso ese vídeo. Y la otra, hacia los productores. ¿Por qué? Porque los productores al final estaban como muy agotados con tantas cosas, con tantos problemas, con tantas subidas, con tantas bajadas, desmoralizados. Y luego un problema estructural, que esto sí que lo quiero recalcar bastante y es muy importante para nosotros y para la mayoría de sectores artesanos, que es el siguiente. España tiene un problema estructural con la formación profesional. ¿Lo vemos? Son 130 segundos de vídeo solo, ¿vale? Aquí se resume bien. Una discusión muy dura, porque mi abuelo fue uno de los fundadores de la Peña Dominical, que fue la primera organización entre comillas de panaderos, que se plantaron el gobierno civil para cubrir los problemas. En aquel momento, pues fue muy duro porque tuvimos que tirar mi bisabuelo viene de una familia de panaderos, al mismo tiempo es hijo y nieto de panaderos, viene la taza de campanar, viene a caminar, se queda en un horno aquí en el barrio, luego compran el horno de los abuelos, porque realmente el horno de los abuelos viene anterior a mi bisabuelo, ahí estuvo una empresa familiar muy patriarcal, toda mi familia, con todos los negocios, tuvo luego mi abuelo, y luego mi tío abuelo, Quiero agradecer muchísimo a mis padres, que mis padres me enseñaron lo que es sacrificarse, lo que es luchar por una cosa, tenerse una idea que tienes, morir con la idea que tienes, sobre todo, soportar todas las inclemencias de todo tipo, y luego sobre todo a mi mujer, que es la que me ha apoyado en todos los proyectos que hemos realizado, incluso si otros proyectos en toda España sería el nombre de distinto, y toda España es un gran proyecto, hemos podido transmitir lo que es el Cabañal, con una calidad, con un espacio muy global, la gente está muy contenta de ese espacio, nos ha dado el reconocimiento que nos faltaba. Y luego tendrías que pedir más a mis hijos.
este tipo de trabajos posibles, resulta que al final muchos de ellos y muchos de los tenemos que estar. Y bueno, realmente es una cosa que ellos lo han entendido y creo que al final los cuatro tenemos toda la Eso fue en el año 2016, hicimos el 130 aniversario de la empresa, porque lo que quería era hacer un aniversario con los padres. Hicimos una fiesta en Cabañas, una fiesta que un grupo, queríamos devolver la Cabaña, el concepto de la fiesta de devolver la Cabaña. Pues os digo que es parte del Santanderero, que es la parte romántica, muy potente, que si no la tienes, va a tener que te vayas. Vamos a explicar a lo que vamos. Problemas estructurales que tiene este país. Valencia, aparte de todo, es un gremio muy potente, es el gremio más potente que hay en España, hoy por hoy, no es no quiero. Hemos negociado la norma de pan de calidad en el Ministerio de Agricultura, hemos negociado el tercer curso de formación profesional en el Ministerio de Educación y estamos luchando continuamente con el tema de la formación profesional. Porque España tenemos una estructura, España tiene que ofrecer una formación profesional tipo Francia, no tiene más remedio. Si queréis, si se quiere sacar un 50% de la juventud que está en paro, tiene que ser así. No va la formación profesional que se está haciendo hoy en España. ¿Por qué os digo eso como en el negativo? Porque nosotros estamos muriendo dulcemente. ¿Por qué es morir dulcemente? Porque nos encanta lo que hacemos. Disfrutamos con lo que hacemos. Nos encanta hacer pan y nos encanta hacerlo mejor. Hacerlos más saludables si se puede. Si se puede. Pero no tenemos mano de obra. No hay mano de obra cualificada. Al no haber mano de obra cualificada, no hay nuevos propietarios. No hay sucesión en las empresas. ¿Qué quiere decir eso? ¿15 años? Yo no creo que más. Entonces, el futuro de la panadería pasa por una inyección importante, seria, por parte del Estado, por los gremios de convenios con la tierra, el gremio de convenios con el PDD, el gremio de convenios con la hora, el gremio de convenios con la artesanía, y en una queja para poder formar gente. Porque sin gente no hay nada. Y la tantita más grande que tenéis, porque aquí todos tenemos una edad importante, buena, la mejor edad del mundo mundial, es la siguiente. La panadería como la entendéis hoy, la panadería artesana como la entendéis hoy, está en peligro. La panadería que viene con una formación más importante en temas de masas madres, de compañía, panes. Pero hay una parte que es todo el legado de la cultura. Feliz, romano, árabe, de este país, y sobre todo de esta zona de España, la vamos a perder. ¿Por qué? Vamos a perder productos como la parmesina, vamos a perder los suya, vamos a perder vamos a perder los secos que tenemos, vamos a perder los productos de calabaza, vamos a perder los productos de boniato. ¿Por qué? Porque el formato que estamos viendo venir, sobre todo en territorios de España, donde no existe una panadería tan atomizada como la nuestra, que es una panadería del Mediterráneo, estamos viendo que el formato modelo de la nueva panadería artesana, perdón la expresión, muy Illuminati, ¿vale? Muy de foto con un pan, que yo eso lo odio, pero así, ¿vale? Es una panadería de una variedad de panes, X, no muy allá, no una gran variedad, una buena variedad de masas madre. Luego, un croissant francés, pan de chocolate, variedades de croissant. Yo sí, un panetone espectacular, un brioche para los roscón de Reyes, ya maravilloso. Se ha acabado. Se ha acabado. No hay nada más detrás. Hay demasiada, perdonad la expresión, tontería, poco trabajo. ¿A qué me refiero? Yo siempre que doy charlas por ahí hago mucho hincapié que los profesionales, por favor, no perdamos el formación. Tenemos la suerte de trabajar con mis abuelos, de forma muy antigua, pero que nosotros las estamos trasladando a todo el mundo. Las
que estamos mostrando a nuestros profesionales. Pero ese formato de panadería que vosotros veis, no lo vamos a hacer. Va a desaparecer. Vamos a tener un problema muy importante en ese tema. No sé cómo voy a decir. Yo es que si me pongo a hablar, a veces si voy justo, por favor, ya estoy 20 minutos. Vale. Pues bueno, el mensaje de la panadería, el futuro, el presente es espectacular, es maravilloso. Hemos pasado de panilleros a crear. Es gozar, os lo digo en serio. Y toda aquella persona que dejó de trabajar con las manos por razones de su trabajo, que pruebe a hacer pan, que pruebe a poder hacer las panaderías de su abuela, que pruebe a hacer en su casa. Esa sensación de trabajar con estas dos, que son lo que el cerebro transmite, tanto ordenador, sin poder tocar la realidad, porque realmente somos humanos, somos primitivos, hemos trabajado con los manos. Pues nada, muchas gracias y si me pido mucho por ahí que suelo irme, gracias a todos por haber escuchado. Vale. A continuación, cedo la palabra a Alejandro Bonora, el nuevo miembro asociado de los panaderos pasteleros y emprendedor. Muchas gracias, Alejandro. Te doy la palabra. No, sí, yo decía la verdad que me acuerdo. Hola, ¿se escucha, no? Sí. Hola, buenas tardes, soy Alejandro Bonora, soy el dueño y panadero de la Taberna del Boni, que tengo ubicada en el Sal del Pueblo. Y nada, yo tengo 26 años ahora, abrí mi panadería por primera vez con 24 y yo soy primera generación de panaderos, abrí la panadería cuanto apenas con 5 años de experiencia. Y nada, quiero decir con esto que yo cuando empecé en el tema de la panadería, la mayoría de panaderos era como, es un trabajo muy duro, es muy esforzoso, Y bueno, yo quise meterme por motivos de la vida, pues yo era mecánico, estudié mecánica y por motivos de la vida pues me metí en el mundo de la panadería. Y resulta pues eso que cuando empecé al tener así ya un poco más de experiencia me empecé a formar en diferentes panaderías y llegó un momento que dije pues quiero tener lo mío, se me daba bien, tuve mucha pasión por el negocio, por el gremio en sí y pues decidí abrir la panadería justo al lado de, yo vivo en Pinedo, en el Saler pues vi una panadería que estaba en alquiler y digo pues voy a probar. Y la verdad que muy contento, gané la Yescador al segundo día de abrir la panadería y ya poco a poco pues hemos ido creciendo poco a poco. Y como decía Juanjo, el problema que tenemos en la panadería es por mucha pasión, por mucho que te guste el trabajo, tenemos muy baja mano de obra, no hay panaderos, no están formados y eso es lo que acaba una persona así poco a poco como, yo que sé, te acaba cansando un poco. Pero lo que quiero decir hoy en día es que como hace 10 o 15 años no habían tecnologías, no había maquinaria, ahora poco a poco ya hay más maquinarias y lo que antes era el trabajo, que entrabas en la panadería y primero amasabas, formabas y horneabas, ahora ha cambiado todos los métodos de trabajo. Ahora tú entras a la panadería y lo primero que haces es hornear. Horneas, luego amasas y formas. Y con la maquinaria que tenemos en frío podemos tener una vida un poco más asequible. Yo entiendo a los jóvenes que pues, siempre han visto el negocio de trabajar de noches, que ellos han querido a lo mejor pues, salir de fiesta, tener vida social, que es lo más normal. Entonces, ahora poco a poco, al haber todo el tema este de tecnologías, pues podemos intentar, yo quiero intentar fomentar a los jóvenes que empiecen pues, a formarse y todo, porque es que al final el mundo de la panadería está muy complicado. Y luego también gracias a los estudios que están habiendo ahora de bioquímicos y todo, estamos viendo que los panes pues, son mucho más saludables porque en cambio, por ejemplo, los temas de las enfermedades como celiaquía, intolerancias y todo han aparecido a partir del siglo XX. Con el tema de las industrializaciones, el gobierno, bueno, en sí intentaba como mucha cantidad de pan,
costes baratos, empezaron los trenes de laboreo, la maquinaria, poco a poco la gente que estaba en el mundo de la panadería empezó a jubilarse y todo, y la gente joven pues eso no quería formarse porque era un trabajo esforzoso y un trabajo de noche. Por eso que ahora poco a poco con la maquinaria pues intentemos ahora pues que la gente tenga un poco más de iniciativa para el tema de entrar, porque lo que os explicaba yo antes, que con simplemente 4 o 5 años de experiencia una persona puede abrir un negocio, y eso lo que pasa es que tienes que ser consciente pues eso, del trabajo que lleva detrás, y tienes que tener tu propio gusto sobre ello. O sea, te tiene que gustar el trabajo en sí, y entonces ahora tenemos más facilidad a la hora pues con las maquinarias. Luego también los procesos de ahora, por ejemplo, antes en tema de harinas integrales, las fermentaciones, antes no habían esos conocimientos y estábamos comiendo no veneno en sí, lo que pasa que un pan tiene que estar elaborado con sus reposos, sus tiempos, que en sí la masa madre, por ejemplo, ahora, pues que la degradación de los nutrientes para que nuestro cuerpo no tenga que trabajar en exceso. Por eso han aparecido esa serie de intolerancias. Y también lo que quería decir es que pues la gente joven, poco a poco, como decía Juanjo, teníamos que tener una serie de formaciones como el estilo francés, porque tenemos que tener como antiguamente cuando se metían la gente a hacer un aprendiz. En tema de los estudios y todo está muy bien, poco a poco vamos teniendo más conocimientos, pero tenemos que tener una serie de prácticas también para que la gente pueda elaborar pueda tocar masas, porque es que muchas veces, por ejemplo, yo cuando estudié mecánica en otro sector, luego entras a trabajar y no sabes trabajar. Estás siempre en tema de a lo mejor muchas teorías y todo, pero también tienes que tocar, tienes que ver si te gusta, porque luego mucha gente luego se pone a la hora en el mundo laboral y no le gusta a lo mejor el trabajo. Por eso que yo lo que quiero decir es que la gente en sí tenga más práctica en este tema de cosas, más formaciones. También todo el tema que ha habido ahora con lo de Ucrania y todos los hornos, pues estamos padeciéndolo un poco, y al final son cosas que van sumando, y con lo que necesitamos eso, mano de obra, porque es que poco a poco, por ejemplo, yo en 2 años ha pasado muchísima gente por la panadería, y es que no hay gente formada. No hay gente formada, no hay profesionales, y poco a poco pues, se van acortando las bolsas, y lo que necesitamos es más número de trabajadores. Luego, en tema como hablamos lo que estaba diciendo antes, del tema de las harinas integrales, las harinas integrales tienen un antinutriente, lo que te evitan es asimilar nutrientes de, por ejemplo, calcio, zinc, magnesio. Entonces, ahora poco a poco, con los conocimientos que tenemos hoy en día, sabemos que una harina integral, por ejemplo, fermentada con masa madre, vamos a anular ese ácido cítrico con la citasa, y va a causarnos todas las propiedades que tiene, las vamos a asimilar. De la otra manera, cuando estábamos consumiendo harinas integrales fermentados simplemente con levaduras y con fermentaciones muy cortas, lo que nos estaba causando nuestro cuerpo era pues que nos sentara mal, no poder asimilar nutrientes, ya no mismo del mismo pan, sino de cosas que consumías al lado de ello. Entonces, pues queremos fomentar formaciones, fomentar a los jóvenes, que se puede hacer. Yo soy un caso, por ejemplo, que había un negocio hace 2 años y se puede, no hace falta hace falta experiencia, pero tienes que volcarte en sí en el negocio, o sea, en el trabajo. Lo que no puedes es lo que no se puede es meterte a la deriva, ¿sabes? Sin haber estudiado, sin haberte formado en panaderías. Una videoconferencia. Entonces, te llamo pues después, poco a estoy poco mejor, ¿eh? hay que ir Vale. mirando todo ese tema de Gracias. cosas. Y, por ejemplo, como decía Juanjo, yo es que, por ejemplo, yo entré pues, en el mundo de la panadería hace 5 o 6 años. Yo no he vivido los años previos, pero sí que he estado con gente mayor que me ha estado contando las típicas historias de antiguamente. Antiguamente era eso, mucho pan, trenes de laboreo, fermentaciones cortas, y ahora poco a poco pues vamos haciendo más conocimientos y vamos a poder desarrollar otros tipos de panes. Estamos trabajando diferentes harinas, nos vienen moliendas de Francia. Poco a poco se van introduciendo más tipos de cereales en el mercado, como por ejemplo el tritordeo, para la gente que ya tiene más intolerancias al gluten, que puedan asimilarlo todo mucho mejor y tener una serie de variedades diferentes. Pero siempre tenemos que mantener todos los que son los productos tradicionales.
tenemos que tener más cosas, como cosas que han entrado más productos como el panettone que ha venido de Italia, tenemos baguette francesa y eso, pero tenemos que mantener nuestros productos como pan quemado, las cocas de pasas, todo lo tradicional lo tenemos que aguantar, siempre con conocimientos nuevos para que todo tenga más duración, se pueda asimilar todo mejor y poder tener más variedad. Vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. A continuación presentamos a Miquel Cremades, director gerente de Centro de Especialidad de la Comunidad Valenciana. ¿Va? Sí, buenas. ¿Se oye? Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Javier, ha sido un placer volver a verte aquí y por darnos esta oportunidad de hablar sobre las nuevas profesiones y, curiosamente, una profesión tan antigua como la de hornero. Permitidme que empiece también dando un abrazo virtual a mi querido compañero José Vicente Guillén, al cual le tengo mucho cariño, hemos compartido muchos años con él. Yo no llevo tantos, solo llevo 37 y medio y espero también jubilarme merecidamente cuando llegue mi momento. Bueno, ahora en serio, pues a ver, lo primero es una sorpresa hablar de profesiones del futuro, de una profesión tan antigua como es la profesión de hornero. Entonces, yo he querido aquí, si soy capaz de pasar, pues, a ver, no sé, ¿que apunto al ordenador? Ah. A ver, yo es que para mí... Sí. Bueno, voy hablando mientras. De lo que se trata también es un poco de repasar, como bien ha dicho el presidente del gremio, como ha dicho Juanjo Rausell, pues los últimos años o lo que es la evolución del oficio nos ayuda mucho para entender lo que es el futuro, lo que es la profesión en el siglo XXI. Pensemos que es una profesión que se remonta a los orígenes de la humanidad, que horneros ha habido o el pan se ha consumido pues desde el Neolítico por lo menos. Entonces pues es importante conocer lo que ha sido el oficio. Ha pasado por todas las civilizaciones, egipcios, romanos, el pan nuestro de cada día, siempre ha sido un alimento de gran importancia en todos los momentos históricos. Después, en la época gremial, y aquí tenemos pues un exponente de esto, pues se crean los gremios, se crean en el siglo XV, se crea el gremio de horneros, como tantos otros gremios, y es una figura muy importante desde el punto de vista profesional y social, porque vela por la pureza del oficio, por la calidad del producto y también tiene una vertiente mutualista, es decir, una vertiente de ayuda mutua a mejorar, a siempre mejorar y a dar un servicio a la sociedad. Y yo creo que el gremio de horneros, como otros gremios que existen también en la ciudad de Valencia, pues demuestran esa voluntad y esa vocación de mejorar en el oficio. Después, un hito importante, por desgracia, pues son los años de escasez, la posguerra. El pan recupera un protagonismo en la dieta, en la alimentación muy importante y además pues en la posguerra con las épocas de escasez pues tiene unos precios intervenidos, está muy regulado y como ha dicho Juanjo, pues algunos aún hemos conocido porque es muy reciente cuando el precio del pan deja de estar intervenido, realmente es en 1986. Bien es verdad que entonces pues el precio que estaba intervenido era el del pan común
que era un pan que se tenía obligación de servir hasta las 12 del mediodía, si no estoy equivocado, y que casi nadie fabricaba. Los panes que se fabricaban eran especiales, pero era la barra de cuarto. Era la barra de cuarto, un pan que era satisfactorio, con una cierta calidad, pero bueno, en realidad no era el pan que más se consumía. Después, pues viene en los mismos años el despegue económico y se empieza a producir, la gente tiene mayor poder adquisitivo, se consume más y hay un proceso de industrialización no solo del sector del pan, sino de todos los sectores económicos. Muchos sectores que hasta el momento eran artesanales, porque prácticamente hasta los años 60 en España, industria, procesos industriales no había tanta, casi todo eran grandes o pequeños talleres, pero con procesos artesanales. Y lo mismo pasa en el sector del pan, pero con diferentes velocidades. En otras zonas de España sí que se dan paso a grandes panificadoras, desapareciendo casi lo que es el sector del pan artesanal, pero en la Comunidad Valenciana tenemos un gran apego a este tipo de pan. Digamos que hay una tendencia a sacrificar la calidad en función de la cantidad. A partir de los años 80, y esto me parece especialmente interesante, también se producen unos cambios en el modelo de distribución comercial. Empiezan a aparecer, ya teníamos supermercados, pero empiezan a aparecer hipermercados, cadenas de franquicia, tiendas de conveniencia, y entonces empieza lo que se conoce prácticamente como la guerra del pan, con horarios, con venta de pan en gasolineras, con puntos calientes. Proliferan las masas congeladas, algo que se vende como panadería, pero que simplemente se hace la fase final, y esto genera un gran trastorno y una gran inquietud a los representantes del sector, porque veían peligrar un sector que ha sido importante, no solo su modelo de negocio, sino también de alguna manera un modelo de vida. En la Comunidad Valenciana, pues realmente yo creo que hay un arraigo a lo que es el horno tradicional. Está presente en casi todas las esquinas y esto es una riqueza que no se da en otros puntos de España. He puesto aquí hasta la cazuela de arroz al horno porque se sigue en muchos sitios la costumbre de ir al horno, y el consumidor en realidad sí que sabe que cuando va al horno no está comprando lo mismo que está comprando en otros formatos comerciales. Yo creo que eso se sabe. Me ha preocupado lo que ha dicho Juanjo sobre la pérdida de algunos de nuestros productos tradicionales, porque los hornos sí que han sido un poco custodios y guardianes de sabores, de tradiciones valencianas que son centenarias y que realmente es un acervo cultural, porque la artesanía no solo es economía, la artesanía por supuesto que es economía, pero es cultura, es un patrimonio cultural importantísimo. Por eso la propia Constitución española ordena proteger la artesanía. Dice que entre los sectores que merecen una especial protección es la artesanía, por su importancia económica, pero también por su importancia social y cultural. El siglo XXI. Bueno, el siglo XXI, muchos imaginábamos el siglo XXI llegando a casa prácticamente en platillos volantes, pensábamos macrociudades, pensábamos qué iba a ser el siglo XXI, qué iba a ser el siglo XXI. Y entonces vemos que, bueno, sí que es cierto que se han producido unos cambios, en ese sentido, una sociedad más tecnológica, una sociedad más urbana, una sociedad distinta, pero también es verdad que estamos viendo cambios en otro sentido mucho más interesante. Un sentido que más sostenible, más de vuelta al origen, una sociedad más inclusiva, más sensible. Los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que, aparte de ser una obligación que todas las empresas y todos los ciudadanos los hemos interiorizado, y esto realmente es una gran ayuda y una gran oportunidad para los que ofrecen productos distintos, para los que ofrecen valores distintos, que son los que la sociedad demanda. Los procesos lentos de elaboración y los productos de proximidad. Por lo tanto, tanto el comercio de proximidad como la artesanía están de moda en este momento. Voy a porque como tenía previsto tener la pantalla, pues de memoria, la verdad no me lo sé. Entonces, bueno, el secreto del éxito, pues como cualquier negocio, pues observar qué pasa e intentar hacerlo, es ofrecer lo que el consumidor demanda. Y sobre todo también saber comunicarlo. Antes de iniciar la sesión estábamos hablando también de la importancia de las redes sociales. Es que siempre ha sido importante comunicar, pero hoy en día es que es súper importante. Tienes que estar presente, tienes que tener presencia en todas las redes sociales. Cualquier producto, aunque prácticamente no vendas online, pero tienes que estar presente. Y comunicar, sobre todo comunicar. Cuando uno ofrece un producto distinto
y pretende que sea distinto porque tiene un valor distinto como todo producto artesano, y eso repercute en los costes y por tanto repercute en el precio. Por lo tanto, es importantísimo. Nosotros, desde el Centro de Artesanía, que represento hoy, lo que intentamos es esto, el hacer que la gente entienda que el producto artesano tiene un valor diferencial, tiene detrás una tradición cultural, es un producto que cuenta historias, es un producto que es distinto, que es de calidad y que por lo tanto eso conlleva un precio diferencial. Eso es muy importante. En la batalla del precio eso ya pasó, yo creo que ya pasó. La gente, el consumidor de un tipo de pan por precio. Y sí que quiero hacer mención a esto porque me parece bastante importante. Nunca debemos olvidar que hay gente que necesita pan barato. Nunca debemos olvidar que hay gente que necesita alimentarse. Y eso no lo debemos olvidar, pero cada uno se posiciona en un determinado modelo de negocio. Por eso no estoy preconizando panes carísimos, ni mucho menos. Simplemente que el pan de calidad se valore y se pague en consecuencia porque es un producto distinto. Después, otro reto muy importante que también se ha comentado aquí es extender al sector la cultura de la I+D+I. Innovar en formatos, innovar en materiales, investigar, desarrollar nuevos productos. Y eso cada vez la sociedad se mueve muy rápido, la sociedad pide más cosas, cada vez pide más cosas, cuanto más le das, más quiere. Y entonces todas las labores de investigación sobre procesos de fermentos, sobre desarrollos de nuevos productos, comunicar cada variedad lo que supone es muy importante y cada vez tiene más importancia. Divulgar las propiedades, ya os he dicho, desde una base científica y sólida. Creo que la siguiente ponencia a cargo de Paqui pues explicará todo el intenso proceso que se ha hecho de investigación sobre el pan, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Gremio de Horneros de Valencia. Esto es magnífico, es decir, el poder demostrar, no solo decir mi pan es saludable, mi pan es bueno, mi pan, sino tener datos científicos avalados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pocos sectores y menos sectores tradicionales y artesanos pueden estar avalados por estudios de este tipo. También la innovación, pues nosotros tenemos un claim que llaman ahora los modernos, un eslogan que dice innovando desde la tradición. Es decir, muchas veces la innovación viene desde una vuelta a los orígenes, desde cosas que casi habíamos olvidado y que ahora vuelven a estar de moda y la gente cada vez las demanda más. Y después también se ha hablado aquí, porque claro, pues hablar después tiene la ventaja o el inconveniente de que ya se ha dicho la formación. La formación es importantísima. No solo en este sector, sino en todos los sectores artesanos. El hornero del siglo XXI tiene que estar perfectamente formado, pero formado en todo. Es que en todo. Tiene que estar formado, por supuesto, en la elaboración del pan. Y eso se aprende trabajando. Los oficios artesanos toda la vida se han transmitido de padres a hijos o simplemente trabajando en un taller como aprendiz. Tenemos que intentar modelos de formación profesional que vuelvan o que no olviden ese modelo de transmisión de conocimientos. Pero es que el hornero del siglo XXI tiene que saber de muchas más cosas. Tiene que saber pues prácticamente de marketing, tiene que saber de redes sociales, tiene que saber de química, de la composición de su producto. Por lo tanto, es una labor muy compleja la que se tiene por delante. Y es muy bueno tener organizaciones o seguir con organizaciones que el gremio siga prestando servicios de asesoramiento y de apoyo a los que mantienen este oficio. El Centro de Artesanía, bueno, pues el presentaros es un consorcio público, esto voy a ser muy breve porque la publicidad, bueno, es un consorcio público del Ayuntamiento y la Generalitat que tiene como misión pues la puesta en valor de los sectores artesanos en la Comunidad Valenciana. En estos momentos hay 108 oficios artesanos en la Comunidad Valenciana, 13 de los cuales son de los sectores agroalimentarios y que además pues, suponen un patrimonio en materia de sabores pues, impresionantes, horchateros, chocolateros, carniceros, pasteleros, turroneros. Es decir, que es una gran suerte y una gran riqueza para la Comunidad Valenciana contar con estos sectores artesanos. El documento de calificación artesana es lo que los que seáis consumidores y no lo conozcáis, es el único documento que garantiza, que certifica que el proceso de elaboración del producto tiene carácter artesano. Por lo tanto, os aconsejo que a la hora de consumir lo valoréis. Los miembros del gremio prácticamente todos son artesanos y lo conocen, pero es muy importante el exigir este certificado. Y además también es lo que abre la llave o lo único que da acceso a las subvenciones que se puedan convocar en materia de artesanía.
Bueno, estos son los servicios que se pueden utilizar, que tampoco veo mucho. Esto es la marca que podréis ver en los productos artesanos. Esto es nuestro centro de artesanía. Con orgullo muestro el concurso de panaderos de pan del gremio de Valencia. Y como conclusión, ¿vale? Pues el oficio de hornero es un oficio del pasado, pero sobre todo es del presente y con mucho futuro. Vamos a tener horneros aquí durante mucho tiempo, estoy convencido de ellos. Y espero que sigan siendo horneros como los que tenemos y no los que vaticinamos, porque a mí el panetone me gusta, pero me gustan más las cosas de aquí, sinceramente. Entonces, espero, por lo menos, tanto yo como mi hijo y sus hijos, poder seguir teniendo esta suerte de tener aquí. El gremio de horneros, pues bueno, es lo que os he dicho, sigue manteniendo la función para la que ha sido creado y además está siguiendo las estrategias adecuadas, que son investigación, innovación, calidad, sostenibilidad y tradición. Y agradezco públicamente al gremio el orgullo con el que muestra la marca, el orgullo con el que presume de su carácter artesano y el orgullo con el que esto lo proyecta hasta el futuro, porque esto beneficia al sector y beneficia a todos los oficios artesanos de la Comunidad Valenciana. Que la sociedad aprecie el valor de los oficios artesanos es muy importante por los motivos que os he dicho. Y nada, pues es un placer para nosotros colaborar con el gremio. Ya para terminar os dejo, no os lo voy a leer, pero con un verso de Vicente Andrés Estellés en el que muestra el amor de este oficio, el orgullo de este oficio, como el que todos los que me han precedido en el uso de la palabra lo han precedido. Se nota cuando alguien vive de verdad su oficio y lo quiere conservar y lo quiere que no solo sea del siglo XXI, sino de muchos años más. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por sus maravillosas palabras. Te agradecemos enormemente. A continuación, tenemos la palabra a Francisca Hernández, científica del Instituto de Agroquímica y Tecnología del Instituto. Está, vamos por partes. Vale, enganchámelo por donde pueda. Si no, si quieres desde aquí, desde las flechas. No. Si quieres desde las flechas, si no va, pues no. Pues desde las flechas. A mí no tiene manía. Bueno. Vale. En primer lugar, quería unirme al agradecimiento de mis compañeros por ofrecernos la oportunidad de presentaros. En mi caso, evidentemente no soy hornera, creo que no tengo pinta de ello y veréis que a lo largo de la exposición se nota que no lo soy, pero lo que intento es ayudarles a ellos y la forma que hemos considerado mejor para ayudarles es que entiendan qué es lo que tienen en estos momentos, cómo son sus productos y cómo podemos mejorarlos. Y esa es, digamos, el objetivo general del proyecto que hemos llevado a cabo en el Consejo en colaboración con el gremio de panaderos durante los 2 últimos años. Y os voy a presentar algunos de los datos que hemos ido obteniendo. Pero en primer lugar quiero poner un poquito en contexto el tema y para ello pues me he permitido una pequeña presentación que Miguel casi me la chafa. Bueno, que me hace boicot. No va. Con las flechas no va. En blanco.
Ajá. Bueno, como os ha comentado, la elaboración de pan es uno de los procesos biotecnológicos más antiguos que hay y de hecho se datan las primeras muestras arqueológicas, son de hace 14.000 años, donde ya se pensaba que se elaboraba algo parecido a pan, evidentemente, y su máxima expansión ocurrió en el antiguo Egipto, cuando empezó a cultivarse el trigo de forma ya consciente. Pero no solamente la cultura egipcia le dio mucha importancia al pan, sino también la cultura griega, en la que empezaron a preparar los primeros hornos y además las primeras, digamos, ya amasadoras y molinos, sobre todo molinos. Bueno, pues en este contexto quería contaros una anécdota y es que recientemente, en el año 2019, el dueño de la Xbox decidió que quería revivir levaduras y realizar y elaborar una masa madre con levaduras aisladas de ánforas del año 4500 a.C. Realmente lo consiguió y llegaron a, como veis, a elaborar una masa madre y pan. O sea que realmente hace 4500 años antes de Cristo ya se elaboraba pan y bueno, pues ha podido más o menos recuperar. Pero al principio la gente, como os imagináis, lo que hacían, se dieron cuenta y eran conscientes de que se podía fermentar una harina utilizando parte de una masa del día anterior. Y eso la gente era consciente de ello. O si no, luego vieron que también utilizando la levadura que queda en la superficie de la elaboración de las cervezas, de los tanques, pues eso también llevaba a cabo una fermentación y, bueno, pues evidentemente aumentaba el volumen de la masa. Y no fue hasta cuando Louis Pasteur descubrió que eran las levaduras las responsables de la fermentación cuando todo el proceso cambió. Y de hecho, tenemos que esperarnos hasta principios del siglo XIX para que ya aparecieran los primeros productores de levadura industrial. Y a partir de ahí, el proceso de elaboración del pan se puede llevar a cabo de dos maneras. El primer paso siempre es la mezcla de los ingredientes, que es harina, agua, sal. Espera, igual el puntero sí que funciona. Sí. harina con agua, sal y puedes llevar a cabo el proceso o bien con levadura prensada o bien con masa madre. Una vez que esos ingredientes ya están mezclados durante el amasado, ya viene el siguiente paso, que es la fermentación, que es el proceso durante el cual las levaduras producen gas a partir de los azúcares que hay en la harina y una vez el proceso lo culminaremos con el horneado, en el cual cuando la miga alcanza los 65 grados, las levaduras mueren por lisis térmica y ya tienes el producto completamente terminado. Bueno, pues teniendo en cuenta este proceso, lo que quería explicaros en primer lugar es qué se entiende en estos días por una masa madre. Y eso se define como una comunidad en la que conviven bacterias lácticas y levaduras. ¿Por qué? Pues porque cada una tiene unas funciones específicas. Concretamente, las levaduras son las responsables de la fermentación de los azúcares y, por tanto, van a producir etanol y gas y van a elevar esa masa. Además, su metabolismo secundario nos va a dar lugar a aromas muy característicos. Por su parte, en cambio, las bacterias lácticas, su función va a ser utilizar la glucosa para producir fundamentalmente ácido láctico o ácido acético. Que, por supuesto, eso nos va a dar acidez y va a contribuir a cambiar los aromas de esa masa. Además, va a hacer mucho más fácil su amasado y extensibilidad. Bueno, ¿y qué bacterias lácticas y levaduras encontramos? Nosotros cuando empezamos este trabajo creíamos que igual íbamos a encontrar un montón de tipos de levaduras diferentes o de bacterias diferentes en cada una de las masas del gremio que analizamos. Pero no. Si os fijáis, siempre vemos solamente como dos colores en cada una de estas gráficas. En este caso se corresponde a una secuenciación masiva
como he dicho, utilizamos la genómica en todas partes, es una herramienta muy útil. Lo que nos permite es, secuenciando todas las bacterias que tenemos ahí, somos capaces de distinguir cuáles son las que predominan en una masa madre. Y como os fijáis, solamente encontramos normalmente o un único tipo, como en este caso, o un par de tipos, pero con las levaduras, entonces normalmente suelen ser Lactobacillus, San Francisciensis, Plantarum o Brevis, ya sé que nos gustan los nombres, os parecen horrorosos, aunque a nosotros nos encantan. En el caso de las levaduras pasa exactamente lo mismo. Si os fijáis, o son azules o son verdes, o son Saccharomyces cerevisiae o Castaña humilis. Realmente nos vuelve a pasar lo mismo cuando hacemos secuenciaciones masivas de las masas. En este caso estoy poniendo 6 masas del gremio de Valencia. Son parte de los resultados del estudio que estamos realizando. ¿Y por qué es tan importante o qué ventajas tiene utilizar una masa madre frente a un proceso directo de elaboración del pan? Bueno, normalmente las fermentaciones son mucho más largas, entonces le damos tiempo a las proteasas para ir digiriendo o rompiendo las proteínas. Eso nos va a dar lugar a aminoácidos libres que van a contribuir sobre todo al aroma del pan, porque muchos de los compuestos volátiles son derivados de estos aminoácidos. Además, va a contribuir al color de la corteza. Las cortezas son mucho más oscuras porque los aminoácidos reaccionan con los azúcares en la denominada reacción de Maillard, dando este color oscuro que tiene característico las cortezas. Además, como hemos dicho, si degradan proteínas, también degradan en cierta forma las proteínas del gluten, con lo cual reduciremos su toxicidad. Por otra parte, como hemos dicho que hay bacterias lácticas y por lo tanto van a acidificar el medio, por una parte vamos a favorecer que sean funcionales unas enzimas que se denominan fitasas, cuya función es romper estos complejos de aquí, que es el fitato, que lo que hacen es secuestrar al magnesio, al zinc y al hierro, que son elementos importantísimos para nuestra nutrición. Hemos dicho también que estamos acidificando y siempre que acidificamos, lo que hacemos es entorpecer o evitar el crecimiento de hongos, con lo cual aumentamos la vida útil del producto. Y por último, un tema que está muy candente es la famosa reducción del índice glicémico. Sabéis que últimamente los alimentos, está empezando una nueva tendencia de clasificar los alimentos ya no solo por las calorías que tienen, que es lo típico que siempre se ha hecho, sino lo que últimamente se tiende es qué reacción, es decir, qué pico de glucosa se genera cuando yo lo ingiero, porque al fin y al cabo eso es lo que pues va a tener una repercusión directa sobre nuestra salud. Se denomina que este pico es 100 cuando se ingiere glucosa directamente, pero cuando ingerimos pan, como podéis observar, ese pico de glucosa que se genera es menor. Bueno, pues los panes de masa madre reducen aún un poquito más este pico de glucosa en sangre tras su ingestión. Pero ¿cuál es la característica que a mí y os quiero comentar porque me parece muy destacable? Bueno, hemos hablado que una masa madre confiere aromas muy específicos a los panes. Y ya sé que es complicado, pero lo que os muestro aquí son 2 cromatogramas hechos con un cromatógrafo de gases acoplado a masas y como veis, seguro que veis que los picos son diferentes en cada uno de ellos. Bueno, pues estos corresponden a 2 masas del gremio, es decir, en cierta forma podemos decir que el aroma de cada masa es específico y característico y es una huella identificativa de ellos. De hecho, cuando nosotros cuantificamos qué compuestos hay ahí, fundamentalmente vamos a encontrar alcoholes, seguido de ésteres y de aldehídos. O sea, que podemos perfectamente decir cuál es cada pico con qué compuesto se corresponde. Pero nosotros, ¿verdad que no nos comemos la masa madre? Por ahora no, ¿verdad? Lo que sí que nos comemos son los panes elaborados con ella. Pues de nuevo, como podéis ver aquí, tenemos un cromatograma correspondiente a un pan elaborado con masa madre y un pan de supermercado cualquiera. Entonces, como podéis ver, evidentemente el perfil es muchísimo más complejo en los panes elaborados con masa madre. Muchos de los picos pues están ausentes y otros pues simplemente te indica que tienes menor altura, por lo tanto tienes menor contribución de esos compuestos volátiles.
¿Y qué significa? Pues que todos estos compuestos nos van a permitir, cuando comamos pan, notar notas aromáticas desde tomates verdes, caramelo, rosas, porque muchos de los aldehídos realmente huelen a rosas, que hemos dicho que tenemos muchísimos aldehídos, huelen normalmente o a cítricos, o a rosas, o a veces herbales. Todos esos matices se van a estar, o sea, los vamos a poder detectar en los panes elaborados con masa madre. Luego, ¿qué es lo mejor? Disfrutarlos. ¿Por qué no? Como los que tenemos ahí. Eso es lo que quería comentaros un poquito de nuestro proyecto. De nada. Que me voy con esto. Continuación, doy la palabra a Javier Solsona, jefe de la Información de Turismo de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y al gremio la invitación para participar. La verdad es que para Turismo es un placer estar hoy aquí y, bueno, tratar de aportar también una visión desde la parte del consumidor, que yo creo que es muy interesante. Una visión desde la parte del consumidor y también una visión desde la parte de la formación. La Generalitat Valenciana, a través de Turismo y Comunitat Valenciana, cuenta actualmente con una red de centros de formación que se extienden por toda la comunidad. Tenemos 9 centros, desde Morella, el que está más al norte, hasta Torrevieja, el que está más al sur. Y estos centros, que nacieron en el año 93, que creo el primero de ellos, pues siempre se han caracterizado por tener una formación de cierta calidad en temas vinculados con la hostelería y concretamente con la cocina y también con la repostería, ¿no? O sea, hemos tenido bastantes cursos de repostería, no han sido los más significados, pero hemos tenido bastantes cursos. Y bueno, debido a esa relación intensa que hemos tenido con el sector hostelero, con los cocineros y demás, pues cuando la gastronomía de la Comunidad Valenciana empezó a desarrollarse de una forma muy potente también en los últimos 15 o 20 años, como comentaba antes Juanjo, pues vimos que se hacía necesario tratar de generar una marca turística vinculada a la gastronomía. Y en el año 2018 nació el Exquisit Mediterráneo, que es la marca gastronómica de la comunidad que se está empezando a promocionar en este momento y que, la verdad, en los pocos años que llevamos de vida, y pese a que nos ha pillado la pandemia de lleno, pues ha cogido bastante impulso. Y, de hecho, ya son 60 y tantas entidades de la Comunidad Valenciana, federación de cooperativas, asociaciones, gremios y, pues, por ejemplo, rutas del vino, cooperativas oleícolas, y son ya muchos subsectores vinculados con la gastronomía los que están dentro del Exquisit Mediterráneo. Y, por ejemplo, bueno, ligando la gastronomía, la promoción y la panadería, el próximo lunes en Oliva, en el concurso de coquetes que habrá en Oliva, pues 3 equipos de alumnos de los CDTs, de Morella, de Torrevieja y de Deña, se presentarán al concurso a ver qué papel podemos desempeñar. Bueno, de hecho, gracias, perdonadme. De hecho, creo que nuestra labor en formación también es bastante intensa, ¿no? Porque estaba esta mañana pues sacándome una chuleta de los cursos que hicimos entre 2021 y 2022, en el último año, los cursos que hemos hecho vinculados a la repostería y a la panadería y a la pastelería, y en total hemos hecho 68 cursos. Ahí hay, por una parte, los cursos largos, cursos que
que orientamos más a personal en desempleo que quiera dirigirse hacia el sector, sobre todo de la hostelería. Y ahí tenemos, por ejemplo, el curso de operaciones básicas de repostería, que son 500 horas, que se hace, por ejemplo, en el CDT de Benidorm, en el CDT de Alicante. Bueno, y tenemos estos cursos largos para personas que están en desempleo y quieren incorporarse al sector. Pero luego tenemos muchísimos cursos de formación continua por ejemplo, este de repostería artística de 8 horas que veo por aquí, a un curso de 8 horas para el cliente celíaco, pan y masas para utilizar en el restaurante. Y bueno, pues tenemos una gran diversidad de cursos de esta tipología, ¿no? Sobre todo de estos es de los que más elaboramos. Por ejemplo, tenemos uno de 80 horas, un poquito más largo, también para profesionales de perfeccionamiento de reposteros, cocas, empanadas y otros tipos de panes y dulces. Bueno, pues esa es la labor que hacemos en la parte de formación. Aquí también hacer énfasis en el ofrecimiento que le hemos hecho al Gremi para que puedan utilizar ellos también nuestras instalaciones para realizar cursos de certificados de profesionalidad, ¿no? Y ya sabéis que tenéis nuestros centros también para poder impulsar este tipo de cursos. Pero como digo, aparte de la vertiente formativa, todos los productos turísticos que se fomentan desde Turisme i Comunitat Valenciana, es el área de marketing la que los promociona y los comunica y se encarga de hacer el marketing y de hacer las operaciones para que los turistas conozcan nuestros productos turísticos. Sin embargo, hay uno que no lo fomenta, no lo promociona el área de marketing, sino el área de formación, la red de CDTs, y es precisamente el que tiene que ver con la gastronomía. En ese sentido, pues pusimos, como os decía antes, en marcha el Exquisit Mediterrani. Y bueno, no sé si todos somos conscientes de la importancia de la gastronomía valenciana en este momento. Una importancia creciente. De hecho, a finales de los años 90, la gastronomía vasca y catalana empezó a coger mucho impulso, pero en los últimos años es la gastronomía valenciana la que se está posicionando también en un lugar muy destacado. Y eso es gracias a la variedad de productos que tenemos. Es el producto, la calidad de nuestro producto lo que está haciendo esto posible. También ha habido factores externos que nos han ayudado. Por ejemplo, que la dieta mediterránea se haya declarado patrimonio de la UNESCO, ¿no? Y la Comunidad Valenciana se identifica muy estrechamente a la dieta mediterránea y eso nos ha ayudado mucho. Y luego, pues también la labor que se está haciendo. Por ejemplo, con los aceites, con los vinos, con los productos agrícolas en general y, por supuesto, algunos gremios como el de horchateros, el de heladeros o el de panaderos, ¿no? Todo esto está conformando un producto gastronómico de una excelencia muy importante, ¿no? Y eso nos ha permitido orientar el sector hacia el turismo. La gastronomía se ha constituido actualmente en uno de los elementos, en uno de los argumentos de venta más importantes en el sector turístico. En los años 80, 90, nuestro sector turístico era básicamente un monocultivo en el que prácticamente el único argumento de venta era el sol y playa, pero bueno, en los estudios que vamos haciendo cada año de las preferencias de los turistas y de las motivaciones por las que nos visitan, vemos que cada vez son más los motivos por los que vienen a nuestra comunidad, ¿no? Y precisamente la gastronomía actualmente es uno de esos motivos destacados. Hay una cuestión que tanto Miguel como Juanjo han comentado y es que la gastronomía está entroncada directamente con nuestra cultura y la gastronomía es parte de nuestra idiosincrasia. Y de hecho, vamos, todos tenemos claro que no podemos desvincular nuestra imagen de la imagen de un arroz bien elaborado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues ese vínculo para nosotros es muy importante. Aquí en la chuletilla esta que me he traído sí que os quería comentar el decálogo de la gastronomía
que sirve de sustento a l'esqueixit mediterrani, y ya veréis cómo se puede identificar muy bien el gremio de panaderos y pasteleros dentro de este decálogo, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana forma parte de un entorno cultural, histórico y alimentario reconocido por la UNESCO, que es la dieta mediterránea. Por ello adquirimos el compromiso de fomentar una alimentación saludable y sostenible basada en los recursos naturales propios de nuestro territorio. El segundo punto es que respeto y reconocimiento a las tradiciones e instituciones que han forjado la estructura social de los territorios de la Comunidad Valenciana, donde encontramos legados patrimoniales como el Tribunal de las Aguas, las comunidades de regantes, técnicas agrarias, marcos de plantación y cultivos tradicionales, la huerta, los arrozales, viñedos, variedades cítricas, los gremios artesanales, el espíritu comercial reflejado en la tira de contar, mercados, hornos, tradiciones, artes de pesca, vela latina, folclore y una inabarcable cultura festiva que también entronca muy bien con la pastelería y la panadería. Adquirimos el compromiso de transmitir el legado gastronómico, velar por la autenticidad de las variedades y sabores de los alimentos, integrar en la estrategia de promoción turística el sector productivo agroalimentario como origen de nuestra materia prima y base gastronómica, impulsar el emprendimiento en todas las áreas de la gastronomía. Ese sería el punto número 6. Fomentar la innovación, la investigación partiendo de la tradición, como decía antes Miguel, el punto número 7. 8. Generar un potente impulso de la diplomacia gastronómica de la Comunidad Valenciana a través de encuentros, redes de interés común, foros y programas de cooperación. 9. Proyectar la viabilidad y futuro de la gastronomía. Y 10. Nuestra gastronomía forma parte de un área privilegiada en el marco mediterráneo, aunque ha mantenido su singularidad, producto de crisol de civilizaciones y acontecimientos que han forjado un relato culinario complejo. Sin duda, estamos ante un sector de mucho futuro. Gracias. Pues muchas gracias, Javier, por tu intervención. Y bueno, pasamos al turno de preguntas. Tenemos un micro para contestar. Que sea conveniente que corte unos paneles para poder... Sí, está bien todo ahí. Sí, bueno, yo también si quieres, mientras están haciendo las preguntas, ¿quieres que se siente? ¿Os queréis sentar, por favor, por el test? Sí, perfecto. Aquí. Me tienes fascinado por esos el cromo, no sé qué me tienes cromatogramas. Mira, no, yo conseguí que te digan cazas también. yo lo quería escribir, no, la cromatograma. Yo digo, Ella dice cazas también sacaron. eso es muy difícil. No, Saca cromatograma. Vale, pues bueno, va a escribir, pero no me sigue. Lo que me hacía el camino. No, se va a pasar. Pasamos al turno de preguntas. ¿Nadie tiene alguna consulta que hacer? Javier, te pasamos el micro. Perfecto, vale. muy bien. Bueno, pues yo disparo el primero, pero para calentar la cosa. Primero, me alegro mucho, Juan José, de conocerte, porque mi hijo me trae pan de tu panadería los domingos y yo decía, a este señor hay que hacerle, o señora, un altar, pero veo que eres
Es extraordinario. El tema de la formación es el que más me ha preocupado, porque veo que todo el mundo dice que falta formación específica y resulta que España es un país que le cuesta mucho crear empleo y que parece que solo hace ingenieros, abogados, y que la juventud no quiere quedarse, que está mal pagado. Eso es ¿por qué no buscan una vida como en Alemania, que tiene mucha más formación profesional y hay una sociedad que yo entiendo que es feliz porque desarrolla sus vocaciones sin necesidad de ser los directores de fábrica de Siemens, sino que es un tema que nunca he conseguido averiguar, porque cuando hablas con los que forman, te dicen que están intentando aproximarse y cuando hablas con el sector te encuentras con que parece que es un problema de oferta y no de demanda. Entonces, podéis elaborar un poco, porque sí que se ha dicho que hay cursos, pero a lo mejor no son los que están pensando el gremio. El gremio está pensando en aprendices que entran, que se forman, que están aprendiendo unos años y que salen o con titulación o con el oficio. En fin, que elaborarais un poco más, porque yo creo que este tema es un tema en España de primerísimo nivel, además de que este sector, y os voy a hacer una oferta ya, el año que viene, cuando vengan los Nobeles, que ahora vienen en junio, vamos a hacer a ver si hacemos un acto, puede ser en el CDT de aquí del Río, ¿no? Que tiene un salón de actos, y podríamos hacerles una presentación, porque en España vive mucha gente, no de las grandes fábricas, sino del empleo generado y a lo mejor tiene mucho interés unir la ciencia, como se ha hecho en la exposición de Francisca, que ha estado diciendo que hace transferencia y diálogo y eso, y no sé, me parece que al año que viene os voy a hacer una propuesta desde la Fundación Premio Rey Jaume I para darle también mucha importancia a los oficios, ¿no? El de panaderos, pero también otros. Perdonadme que me cuele, pero es un tema que, mira, antes de nada, gracias. Y gracias por darnos aquí la oportunidad de mostrarnos. Y por otra parte, encantadísimos que se te ocurra una brillante idea o una idea fabulosa, que nosotros estaremos siempre ahí para echar una mano porque queremos que se nos conozca y se nos vea. En el tema de la formación, yo les voy a poner los casos que están pasando en España. Nosotros forzamos a que se hiciese el tercer curso de especialización de panadería y bollería artesana a nivel nacional. La formación profesional se gestiona por hablo de formación profesional, se gestiona por las autonomías, pero los módulos los crea el Ministerio. Se consigue y se fuerza. Y Valencia, el gremio de Valencia, se ha hecho cargo con 3 profesores del curso de especialización. ¿Por qué? Y perdonar la expresión. En la formación profesional en panadería y en bollería en España la están dando licenciados en tocar la flauta. Pero son licenciados. Las bolsas de trabajo funcionan así para profesores de la formación profesional. Entonces nosotros el año pasado nos dimos cuenta que 3 profesores, que es Vicente Sancho, que está aquí, yo di el segundo trimestre y el tercer trimestre lo dio Eduardo Massanet, no por nada, sino porque una condición del pliego era que eran gente en activo. O sea, yo tengo mi negocio, mi trabajo y durante 3 meses voy a dar clases a un instituto que es el Instituto de l'Aprenent. Vale, ahí nos dimos cuenta de un pequeño detalle. El primer año fueron 7 alumnos. Esos 7 alumnos, yo daba la parte de fermentaciones y trigos y nuevos cereales. En 3 meses, gente que eran cocineros, un ingeniero jubilado, 2 personas de bollería y gente que iban a ser cocineros, ¿vale? En 3 meses hicieron unos panes espectaculares con 3 métodos de trabajo distintos. Con fermento levain, que es masa madre, que es lo que entendemos ahora, con viga, que es un prefermento italiano, y con una polis, que es un prefermento francés. ¿Qué nos hizo aquello? Abrir los ojos de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque con la formación profesional, si no está entendida desde una cámara de oficios como tienen en Francia, en España nunca va a funcionar.
Y nos dimos cuenta que nosotros haciendo, con el apoyo del CDT, haciendo cursos de 300, 400 horas, podríamos sacar gente con certificado porque a las empresas les hace falta trabajadores. Si los profesionales con 3 meses somos capaces de sacar gente que sabe formar, que sabe bolear, o sea, estoy hablando de la parte básica, porque lo de las masas madres son conocimientos que tienen que tener, pero en una empresa como las nuestras no les van a dejar tocar, ¿vale? Pero todo lo que sea el inicio, el arranque en un horno, pues nos dimos cuenta que en 3 meses podemos enseñarles y podrían salir trabajadores. Cuando estos chicos llevan 2 años en formación profesional más un tercer año de especialización. Y aquello no servía para nada. Pero ¿dónde pongo yo el punto en la I? En Francia, un chaval sale de lo que es la ESO en España. Es que yo como soy de la EGB y mis hijos ya tienen 30 y tantos ya. Bueno, tantos no, 27 y 22. Vale, me he perdido, ¿no? ¿A qué me refiero? Esos chicos primero hacen una prueba en 3 sectores distintos para ver realmente qué les puede gustar, que puede ser esteticien, motor y panadería. Me da igual, 3. Y escogen uno. Esos chicos empiezan a estudiar. ¿Dónde está la gran diferencia? Que ese chaval ya no es un parado. O parado, perdonad. Ese chaval está cobrando. Una parte del sueldo lo paga la empresa y otra parte del sueldo lo paga el Estado. Entonces ese chico, ¿qué hace? 1 semana de formación en el instituto y 3 semanas de prácticas en las empresas. Eso tiene 2 cosas que son fabulosas para las pequeñas empresas, tanto cuando hablamos de la protección que está en la Constitución sobre el tema de la artesanía. ¿Por qué? Porque en Francia, cualquier empresa de panadería, cualquier boulangerie, que por cierto tienes que ser maestro artesano, no como en España, que no existe esa titulación. Esto es porque soy el presidente del gremio y es mestre mayor y yo he querido recuperar ese nombre. No me gusta el de presidente del gremio, ¿vale? Pero la titulación de maestro artesano no existe. Y es una de las condiciones por las cuales está puesto por el Ministerio de Agricultura hoy, a fecha de hoy, para demostrar que sepan ser artesanos. O sea, que somos un poco, perdona la expresión, no sé, me sabe mal, pero fabas, inútiles. O sea, es que se han firmado cosas que no existen y están en la norma del pan de calidad. Vuelvo a los chavales. Esos chavales están estudiando, trabajando y cobrando un sueldo. Esos chicos a los 2 años le dan la certificación para poder entrar a trabajar, pero el sector no los contrata. ¿Por qué? Porque la escuela sigue administrando trabajadores, suministrando trabajadores a las empresas. ¿El chico este qué hace? No se sale del circuito, sigue estudiando y se sigue preparando y cada año que va pasando va ganando más dinero, le van pagando más dinero. ¿Qué pasa? Un panadero en Francia tiene un nivel de reconocimiento pues como un abogado, porque son 6 años. Y luego, ¿qué es lo más importante? Y perdonad, porque ahora ya vamos a la parte del negocio. Cualquier empresa artesana como las nuestras, nuestros costes laborales superan casi el 45%. Yo lo voy a poner fácil. La tabla del abuelo, somos en el año 96, cuando empecé yo, que me hice el dueño, cuando di un golpe de estado dentro de la familia, porque es de la única forma que en las familias sí. Éramos un trabajador, una dependienta y yo. Yo trabajaba 363 días al año. Una media de 14, 12, 14, 16 horas al día. Hoy somos 36 trabajadores, 4 locales. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros vendemos, o sea, el 95% de los productos que vendemos los manufacturamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una carga laboral espectacular. Y la gente que trabaja para mí, todos, menos los pasteleros, que es otro mundo, a todos les he enseñado yo. Si encima, con esa carga de gasto laboral, más toda la problemática que hay actual, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pues con mucho romanticismo, con muchas ideas de muy bien, a ver cómo lo sacamos esto. Yo hoy llevo 3 días o 4 levantándome a trabajar a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque he tenido un trabajador que ha tenido un accidente, que no es laboral, pero un accidente. Entonces, como no hay una bolsa de trabajadores, como no hay mano de obra formada, ¿quién tiene que trabajar?
Claro, y el dueño está para trabajar, porque yo soy una persona de obrador. Soy una persona de obrador. Yo, la gestión, hay una persona que lleva la gestión de la empresa, ¿no? Porque yo soy una persona de obrador. Pero ¿qué pasa? Yo estoy para los picos de faena. Picos de faena son Semana Santa, San Juan, Reyes, Navidades, tal. Pero la estructura ya está montada. Para eso hay 36 trabajadores. Entonces, claro, yo vuelvo otra vez. Es que la formación que España tiene que copiar, que es un problema, porque cuando tú vas a Madrid, cuando vas a la corte a explicarles esto, se ponen nerviosísimos. El sistema francés no lo quieren ni oler. Pero vamos a ver, señores, formar un chaval en la formación profesional cuesta, creo que son unos 20.000 euros. Pues bueno, hagámoslo bien. Vamos a darles un sueldo al chaval, vamos a mantener que los profesores que van a trabajar una semana, y son fabulosos. Aquí en Valencia tenemos un convenio con la Bretaña que vienen 2 años, 21, 22 chavales franceses, que ya quisiera yo tenerlos trabajando para mí. Con 18, 17, 19 años. Y eso es lo que va a salvar el sector. No lo va a salvar otra cosa. Entonces, pensando en que nuestro trabajo que se está desarrollando en formación profesional va a un pozo sin fondo, ¿dónde nos queremos coger? CET, Labora, artesanía. Y acreditarlos nosotros. Porque encima, ¿sabes cuál es el problema? Que si sacamos a 20 chicos y chicas, esos chicos tienen trabajo al día siguiente. O sea, es que ¿a quién no le entra? Que los chicos te dicen, no, es que el fin de semana tal y igual, pero bueno, es que es un curro normal y corriente, y lo que estaba diciendo antes. Alejandro, esa es la realidad. La Taberna del Abuelo trabaja con 2 turnos. Hay un turno de tarde y un turno de noche. Trabajamos el sistema que mal llamado, le hemos llamado pan más saludable, que es lo que él dice, se amasan, se dejan en reposo, viene otro equipo, lo forma, viene otro equipo que lo cuece, ese ya masa para el día siguiente, y haces un circuito que queda muy bonito, que pareces un director de orquesta. Sincero, yo hablo de pasión. Yo tengo un problema. Soy una persona extremadamente apasionada. Y amo lo mío. Y defiendo lo mío a muerte, y donde vaya. Y me da igual estar en el ministerio y levantarme y decirme, señores, aquí no hay negociación, yo me voy. Como pasó. Porque al final, en la norma de pan de calidad, se impuso una chorrada, una grandísima chorrada, cuando estaba ya todo más o menos que el sector lo había asumido. Pues se parió en Valencia, y eso no lo saben los ciudadanos de Valencia. La norma de pan de calidad, las primeras reuniones se hicieron en la calle Gobernador Viejo número 9, y vinieron gente de Madrid, gente de Zamora y gente de Valencia para hacer eso, para ponerle engendro de aquello. Pero ¿qué problema tiene este país? Cuando tú quieras legislar algo, o sea, cuando el pequeño pide que se legisle algo, vete con cuidado. Porque vas a salir escaldado. Y efectivamente. Porque cuando te sientas a negociar, no están negociando el ministerio, 2 técnicos y el sector artesano. Están ministerio, un sinfín de técnicos, de tal, no sé cuándo, ni sé menos, y luego están masas congeladas, Bimbo, los Fridas, los tal, los cual. Y tú te quedas allí y, claro, cuando tú estás negociando con ellos, ¿qué te encuentras? Que yo entiendo que es una negociación y que hay un tira y afloja y que tenemos que llegar a un término. Pero leyes proteccionistas, esto no ha sido una ley proteccionista. En el punto 1, o sea, en uno de los puntos de la ley pone que las empresas de distribución dejarán de llamarle pan de masa madre cuando no lo es, cuando se agoten sus bolsas. Entonces, si yo soy, vamos a poner un caso de una persona poco conocida en Valencia, si yo soy el gerente de Paco Roch, ¿qué hago? 20 millones de bolsas. Por decir un nombre, me da igual, Panamar, Isabel Martínez, me da lo mismo. 20 millones de bolsas. Si toda una ley depende de la impresión de una bolsa, chico, ¿qué quieres que te diga? Entonces, el sector en sí, si el sector es maravilloso, si esto es fabuloso, si hemos pasado de palilleros, yo es una cosa que es una especie de insulto y me lo digo a mí mismo, pero encima me enorgullezco de haber sido, hemos pasado de palilleros a crear vida, a hacer barra de cuarto. Y luego un tema que no me gustaría que se me escapase, que antes he hecho una muy por encima, aunque sea otro tema, es el tema de la masa madre. El tema de la masa madre. Paqui lo ha puesto muy claro. Los egipcios son los que lo utilizan. O
Los egipcios son los que la ponen en valor. Pero la industrialización acaba con todo aquello. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que mi masa madre tiene 100 años. Joder, jubílala ya. No sé, estará ya un poco agotada la mujer, ¿no? Eres un explotador. ¿A qué me refiero? Esto es un dato. Y esto yo lo escribí en un artículo que tuvimos algunas quejas que casi no iban a un juzgado, pero no fue así. Hay una Biblia, hay un libro que es la Biblia de la panadería. Se llama La Panificación. Ese libro es un buen tocho, rojo, muy chulo, muy bien escrito por científicos, por panaderos. Ahí es la base de todo, de toda la historia de la panadería. Además, es un grandísimo libro. Lo editó para España Monteagudo Editores en el año 80 y tantos. Y ahí fue cuando me lo compré. Hay un dato que es demoledor. En el año 1991, ayer, en Francia, el porcentaje del sector que utilizaba la masa madre como la entendemos hoy, que es la que hicieron los egipcios en su momento, la utilizaba el 1% de los productores. Si en la cuna de la panadería, en el año 91, solo había un 1% que utilizaba eso, ¿qué me estás contando de tus 100 años? Te has equivocado de caja de levadura que pone 100 años que... Yo, ¿a qué me refiero? Yo le quiero quitar hierro a todas estas cosas, por una sencilla razón. Cada vez que hablábamos antes era ponernos más corsés, y más corsés, y más corsés, y al final no nos podíamos mover. Y al final vino la normativa y nos zumbó. Haz el pan como tú creas que puedes hacer. Por aquí, realmente, y es una cosa que con Paqui lo hemos hablado, la masa madre es importante, sí. ¿Es lo más importante? Para mí no. Para mí es más importante el proceso de producción. No es lo mismo fermentar en 2 horas que fermentar en 8, 10, 12 y 16 horas, aunque intervenga el frío, porque en Valencia la temperatura media son 22, 28 grados y 30. Entonces, claro, cuando hablamos de fermentación en natural, pues aquí en Valencia es muy complicado. Cuando se hablan de otros temas, pues en otras partes de Europa, pues es más fácil, pero aquí es más complicado. Pero claro, cuando hablamos tanto de la masa madre, nosotros el estudio, y es que ellos me llaman Fidel de la panadería, el estudio que se hace es simplemente por una sencilla razón. Hubo un estudio que lo hizo por parte del Club Richmond sobre un tipo de pan, ¿vale? Entonces, si yo quedo con Paqui y voy a su laboratorio y voy a su obrador y ella me dice cómo tengo que hacerlo con los parámetros que tengo que hacerlo, va a salir un documento ad hoc. Va a salir lo que queremos que salga. Pero el estudio tenía un dato, lo más importante para nosotros era ¿qué hay en la calle de 7 productores de Valencia que hacen el pan con masa madre? Queríamos saber. Porque claro, todos tocábamos de oído, ¿no? Niveles glicémicos más bajos, más digestibles, más no sé qué, más... Todos íbamos con la misma cantarina. Pero no había ningún estudio. Ahora tenemos un estudio. Y un estudio del gremio y del IATA. Que ese estudio llegará donde tenga que llegar. No un estudio privado como el que se ha hecho Pan y Shop. No. O el Richmond, que también era privado, porque solamente iban a tener acceso a él los que pagasen. ¿Vale? Entonces, nosotros, el tema es una necesidad para que cuando el hornero, el pastelero que hace pan y el panadero que hace pasteles, que es lo mismo, que es el mismo sector, porque se ha fusionado, porque no tiene más remedio, tenga datos para que pueda hablar, pero con seguridad. Y eso es lo que el gremio ha querido. Te he contestado esa y las 4 que me he inventado yo, pero... Muchas gracias. ¿Alguien más? No, porque les va a contar una fiesta. Pues, te da la palabra. Pues mira, yo, si me permitís comentar también que yo creo que el problema de la mano de obra no es un problema exclusivo de la panadería. Y vengo ahora precisamente de Alcoy porque teníamos hoy un debate con Cámara de Comercio de Alcoy, con las empresas de hostelería de la zona, con la gente del turismo, porque tenemos una crisis de mano de obra tremenda en el sector de la restauración, es brutal.
Y bueno, ya el año pasado hicimos un ciclo de reuniones con sindicatos, patronal, para analizar las causas, ¿no? Y hay muchas. Durante la pandemia se han ido inmigrantes, que era una de las bases que nos proveía de mano de obra para los sectores, ¿no? De servicios. Por otra parte, también ha habido durante la pandemia los sectores que han estado muy activos, como es el caso de hostelería, no tanto el caso de la panadería. Ha habido una fuga de mano de obra hacia otros sectores. Y luego, también en la formación, esa falta de mano de obra que en las empresas, también estamos detectando una falta de demanda de formación brutal. Nos cuesta muchísimo llenar los cursos. Después de la crisis del año 2008-2012, teníamos unas listas de espera para hacer cursos de formación tremendas, ¿no? Y hacíamos selecciones de alumnos, duplicábamos los cursos. Ahora tenemos que ir puerta a puerta picando para tratar de captar alumnos. Eso es un problema que yo creo que también ya trasciende la propia formación, ¿no? Es un problema estructural. Aparentemente tenemos mucho paro, pero bueno, yo creo que también ahí tenemos un desequilibrio en las tipologías de formación. Hay mucha formación universitaria, poca formación profesional. Bueno, tenemos desequilibrios y se notan. Y luego, pues eso, tenemos un país con economía sumergida, no hay tanta gente en el paro como puede parecer. Bueno, hay diferentes factores que hacen que la verdad el problema de la mano de obra ahora sea un problema bastante generalizado en algunos sectores. Pues sí. Muchas gracias, Javier. Sí, si me permitís, yo también quería comentar sobre todo el tema de la formación profesional, porque no es solo el problema de la falta de adaptación de la formación a la empresa, sino también que en España, por desgracia, pues muchas veces la formación en oficios, la formación profesional, no ha estado socialmente reconocida y muchos oficios, como el de hornero, como el de carnicero, oficios, digamos, de carácter manual, incluso carpinteros, fresadores, un sinfín de oficios, no cuentan con un reconocimiento social, ni la gente, los jóvenes los ven como una manera de salida profesional. Yo sí que me gustaría insistir modestamente en la importancia de esto, porque los oficios, aparte también, todos ellos, forman parte de lo que es el homo faber, el hombre que no solo piensa, sino que es capaz de fabricar. Entonces, no sé cómo, pero socialmente, si tuvieran un reconocimiento, como ha pasado con los chefs de cocina, al nivel que decía Javier, les parecía al chef, pues era que el cocinero que tenían ahí, pues al lado de la cháchara de la gobernanta. Sin embargo, ahora están al primer nivel. También se está haciendo mucho en algunos sectores y es verdad porque los concursos de pan, la ruta del buen pan y todo lo están poniendo en valor. Pero si hiciéramos una encuesta, ¿qué pocos jóvenes se plantean como futuro profesional ser hornero, ser carnicero o ser cualquier otro oficio tan digno como cualquier profesión o como cualquier carrera universitaria? Entonces es una dificultad añadida. Reconozco que hay una falta de adaptación, que el currículum de la formación profesional tiene unas dificultades porque también los formadores tienen que ser licenciados universitarios, porque la acreditación de los oficios por trayectoria profesional deja unas lagunas que no se puede convalidar el título si no asisten a unas clases teóricas que después tienen que buscar los huecos en los institutos y pocas veces una persona que lleva años de profesión es capaz de encararse pues, con unas clases teóricas de un instituto de formación profesional. Y eso es la realidad de cómo lo tenemos hoy enfocado en España, pero la falta de reconocimiento social sí que creo que es importante y que se debe poner en valor. Y después otra de las cosas que ha dicho Juanjo que quisiera mencionar es que ha dicho pues, el uso de frío. A ver, la tecnología se ha utilizado en todos los momentos de la artesanía. No hay ningún problema en usarla, el problema es en que no desvirtúe lo que es el proceso donde la intervención humana sea determinante. Siempre, toda la vida, los artesanos han ayudado de las herramientas que habían a disposición. Hoy en día, por ejemplo, en cerámicas se hacen objetos con impresora 3D y no hay ningún problema. La diferencia es que el artesano manda de la impresora 3D, no se hacen series largas. La cortadora láser pues, permite hacer unos objetos
que serían imposibles sin esas herramientas. Por lo tanto, no temáis al uso de herramientas que mejoren o que puedan mejorar vuestros procesos y sobre todo vuestras condiciones de vida y de trabajo. Y la tecnología, lo mismo, a la vista está. La tecnología, al disponer de datos, mejores procesos de fermentación que mejoren la calidad y que además sea demostrable. Es el futuro. Es decir, no podemos volver la vista atrás, eso de innovar desde la tradición, sí, pero innovar, ¿eh? La tradición es importante, pero hay que innovar y hay que seguir adelante y hay que mejorar los procesos. Pues me ocurre una idea, hacer series sobre profesiones. Como ahora todo el mundo utiliza las series y en cocina hay concursos y eso, y yo creo que ahora la policía la han dignificado en España, porque antes no había series de comisarios españoles, había americanos y todo eso, y en América había héroes y en el oeste y tal y eso, pero eso conforma imágenes en los que los jóvenes pueden decir... Verse reflejados en ellos. Algo así, yo creo que hay que encontrar trucos. Sí, porque hoy en día también la gente joven siempre tira a ver con las redes sociales, la gente que ve televisión, todo ese tipo de cosas, a la gente joven no se le llama hoy en día. El tema de las redes sociales ha hecho mucho bien y a la vez mucho mal, porque la gente joven lo que hace es fijarse mucho en esas cosas. Para ellos el éxito hoy en día son ser un influencer. Un influencer viven de ello 4 millones de los que hay. Entonces yo, por lo que dices, lo veo una buena opción, porque la gente al ver un panadero en redes sociales, un panadero en la televisión, un panadero en sitios así que son muy públicos, a un joven le puede salir, ¿sabes? Como, yo quiero hacer eso, yo quiero ser ese, ¿sabes? Entonces le puede llamar bastante la atención ahora que lo dice. Bueno, no sé. Son ideas. Nosotros nos vale cualquier idea, aunque sea lo más de todo el mundo. No por nada, sino porque es que de ideas descabelladas han salido grandes proyectos. Bueno, eso se notaba cuando hacían CSI, que eran de investigación médica de los medio muertos y tal. Las facultades de medicina se pusieron, porque todos se veían, vamos, que se veían en la imagen, en la serie, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dignificar todas las profesiones y las artesanales, que son las que posiblemente tengan más mérito. Sí. Y digo más mérito porque las otras vienen con píldoras de matemáticas, de no sé qué, que todo viene, pero al final el que hace y mezcla creatividad con conocimiento, con tradición, con innovación, eso no es el empollón que se aprende de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que echamos a perder en España mucho de lo que nos distinguiría, porque querer competir con Google es muy difícil, pero hacer el pan al menos como los franceses, como los... No, pero si es que a veces el panadero y, o sea, los artesanos, entre comillas, yo lo estoy viendo ahora porque ahora hay más falta de mano de obra, hay menos demanda de empleo para nosotros buscamos mogollón, o sea, y la gente no aparece, pero me parece que somos como las abejas ahora mismo, que se han intentado, o sea, que se están eliminando, ¿no? Por una sencilla razón. Todo el mundo quiere hacer su carrera. Y me acuerdo de una frase del expresidente de CEOPAN que era: con nuestros impuestos hemos pagado abogados, ingenieros, tal y cual, y nunca jamás ha formado un panadero. Porque así sí. Pero bueno, y la verdad es que tiene razón, por una sencilla razón. Nadie quiere trabajar de panadero, pero todos quieren comer pan un domingo. Nadie quiere currar en domingo, pero te quieren ir a una buena pastelería. Nadie quiere sacrificarse a trabajar un domingo, pero quiere un buen restaurante. Y encima quiere que la atiendan bien. Porque es que ahora, y eso es una cosa muy curiosa, que es una cosa que es de debate incluso. Hay mucha hipocresía en ese tema. Hace 10 años, antes de 10 o 15, antes de la crisis, ibas a un restaurante, pagabas 70 o 80 euros por persona. Oye, qué maravilla, hemos comido, qué fabuloso, qué sitio, qué... Vale. Ahora pretendes que por 30 te den lo mismo, que el camarero sea fabuloso, que el local sea maravilloso y que todo esté en su sitio. Porque es que yo, aparte de a nivel, pienso que el sector de la panadería artesana no lo puede ser, pero aparte es que soy anti-low cost. No creo en eso. No creo porque siempre hay un perjudicado. Y normalmente es el trabajador. Normalmente es el trabajador. Y ahora, hoy por hoy, como está la situación de los trabajadores en panadería, más vale tener buenos trabajadores formados y bien pagados por encima
de convenio laboral, porque como no hay, siempre está pendiente de que un compañero, que es compañero tuyo, te lo quite por una miseria más, ¿no? Pero bueno, me refiero que al final la sociedad actual, y también os digo una cosa, que después de la pandemia todos parece que queremos vivir. Mi propuesta ahora es vivir. Tú, y yo también. Tú quieres pan el domingo, yo te lo pongo. Tú quieres, yo te lo pongo, pero también quiero vivir. Entonces, claro, ahora hay una especie de tirantez, lucha, que incluso dentro de con tus trabajadores, que realmente es formados contigo, bien pagados para que no se te vayan y tal, pues aún ahí existe esa tirantez. ¿Por qué? Porque es que yo quiero vivir, es que es como cuando llegan vacaciones, la discusión de siempre, es que mi mujer, vamos a ver, que son vuestras mujeres, que yo no me he casado con todas vuestras mujeres. Vamos a ver cómo arreglamos los turnos de vacaciones, porque no podéis ir todos el mismo mes. Hablar con vuestras mujeres o con vuestros maridos para que un año se cojan en julio, otro en agosto, y pues, así poder jugar todos. Por eso digo que al final es eso. Y además que nosotros, aunque las empresas hayan crecido, las artesanas son empresas familiares. Han estado en el bautizo del trabajador que más tiempo, han estado en su boda, se ha casado, se ha comprado su casa, tiene su segundo coche, la segunda nena. Entonces es una relación, es muy estrecha. Intentamos poner un poquito, porque si no moriríamos en el intento, pero es una empresa familiar, al final no. Muy bien. Pues muchas gracias. Damos la clausura del acto. Nada, Pasamos a... soy de pocas palabras. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a los asistentes, a los remotos. Esperemos que, a ver si el año que viene hacemos una actividad otra vez desde estas fundaciones y les damos el eco que merecen, ¿eh? Muchísimas gracias y buenas tardes. Que yo me lo he comido. Ah, sí, no, eso Alejandro. Es que es el novato y le hemos metido que tiene que tener paso.